La sesión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo todo el encanto de un funeral. Si los funerales típicamente involucraban a dos especies diferentes discutiendo en idiomas que sonaban como trituradores de basura averiados, el embajador Krellnox, cuyos 4 ojos estaban haciendo esa cosa donde giraban independientemente cuando estaba estresado, se aclaró la garganta, equivalente a un sonido como el de un aire acondicionado agonizante. Estimados colegas, susurró, nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Las prospecciones minerales de Infernace Prime deben completarse o nuestras rutas comerciales colapsarán en el próximo cuarto galáctico. Un sonido colectivo se extendió entre los delegados reunidos. Infierno Prime. Incluso el nombre hizo que los veteranos espaciales más curtidos desarrollaran misteriosas dolencias estomacales. El planeta era esencialmente lo que sucedería si el infierno tuviera un día particularmente malo y decidiera presumir. Las temperaturas superficiales promediaron 800 grados. La atmósfera estaba compuesta en un 90% de compuestos de azufre. Y la fauna local estaba compuesta enteramente de cosas que podían derretir el titanio con su aliento matutino. La expedición Ceprine duró 14 minutos, continuó Krellnox, consultando su bloc de datos con el entusiasmo de alguien que lee su propio certificado de defunción. El colectivo Crystalline logró alcanzar los 18 minutos, pero solo porque su topógrafo principal técnicamente ya estaba muerto cuando comenzaron. El intento del Imperio Boran resultó en lo que nuestros xenobiólogos llaman entusiasmo molecular espontáneo, que aparentemente es el término científico para decir que se evaporaron tan rápido que no estamos seguros de que alguna vez hayan estado allí. La sala del consejo se llenó del equivalente multilingüe de un murmullo nervioso que sonaba como una orquesta de taladros dentales afinándose. Fue entonces cuando las puertas se abrieron de golpe con el tipo de confianza que generalmente precedía a grandes victorias o desastres espectaculares. El comandante Jake Morrison entró, seguido por su tripulación humana. Todos ellos parecían como si acabaran de ser invitados a la mejor barbacoa de la galaxia. Jake tenía el tipo de sonrisa que ponía nerviosas a las compañías de seguros y el tipo de arrogancia que sugería que alguna vez había hecho una pulseada con un agujero negro y había ganado por un tecnicismo. Lo sentimos por la tardanza, anunció Jake, aparentemente dirigiéndose al órgano de gobierno más poderoso del espacio conocido como si fueran sus compañeros de copas. Tfik era un asesinato que venía por la circunvalación de Centauri. Así que oímos que tienen un planeta que nadie puede visitar sin morir de forma horrible. Suena divertido. ¿Dónde nos inscribimos? El silencio que siguió fue tan absoluto que varias especies olvidaron temporalmente cómo respirar, lo que para las formas de vida basadas en metano era particularmente incómodo. ¿Quieres ser voluntario?, balbuceó Krellnox, con los ojos girando como los carretes de una máquina tragamonedas. Para Infernus Prime, el planeta que ha alcanzado una tasa de mortalidad del 100% entre todas las expediciones anteriores. Por supuesto, dijo la ingeniera jefe Rosa Martínez, dando un paso al frente con el tipo de entusiasmo que suele reservarse para ganar billetes de lotería. Hacía siglos que no teníamos una acampada como es debido. Oye, Jake, ¿crees que tienen esos respiraderos volcánicos ideales para asar malvaviscos? Y, por favor, dime que alguien preparó los sacos de dormir resistentes. Los alienígenas reunidos intercambiaron miradas que, de alguna manera, transmitían confusión y la creciente sospecha de que los humanos podrían ser la broma más elaborada del universo. El embajador Bestol de el consorcio regeliano había presenciado muchas cosas inquietantes durante su carrera diplomática. Había visto sistemas estelares enteros discutir sobre la pronunciación correcta de hola. Había mediado en conversaciones de paz entre especies que se comunicaban exclusivamente mediante flatulencias interpretativas. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para ver a los humanos prepararse para lo que insistían en llamar unas vacaciones en un infierno literal. Bien, equipo, anunció el comandante Morrison, aplaudiendo como un monitor de campamento de verano que hubiera entrado accidentalmente en un depósito de armas. Lista de verificación estándar para acampar. Martínez,
¿Recuerdas la parrilla portátil? Aquí la tengo, respondió Rosa, palmeando un dispositivo que se parecía sospechosamente a equipo militar estándar, pero que aparentemente tenía el doble propósito de cocinar comida, y según la etiqueta, lograr una consistencia óptima de sabores en ambientes térmicos extremos. El implante traductor de Vexal emitió un pequeño gemido. Había estado luchando con conceptos humanos toda la mañana, y Esmores aparentemente había roto algo fundamental en su matriz de procesamiento lingüístico. ¿Qué? Se aventuró a preguntar Bestol, subiendo la voz varias octavas. M. Mores. Toda la tripulación humana se giró para mirarlo con expresiones de tan profunda compasión que varios alienígenas cercanos comenzaron instintivamente a preparar los preparativos del funeral. «Ay, amigo», dijo el oficial de navegación Tommy Chen, sacudiendo la cabeza con tristeza. ¿Nunca has probado los sesemores? Eso es realmente desgarrador. Básicamente, son el propósito de acampar. Se toman malvaviscos, chocolate y galletas Graham, y se asan al fuego hasta que alcanzan una perfecta armonía pegajosa. «Estás planeando», dijo Bestol lentamente, con sus 4 corazones latiendo en patrones que los textos médicos de su especie clasificaron como una inminente crisis existencial. «Asar dulces sobre los flujos de lava fundida de Infernace Prime». «Bueno, dicho así, suena aún mejor», canturreó la especialista en comunicaciones Lisa Park, quien en ese momento estaba metiendo lo que parecía ser una pequeña tienda de campaña en su mochila. «La lava debería proporcionar un calor excelente y constante. No hay que preocuparse por encontrar leña seca ni por lidiar con el viento». El Dr. Kijit, xenobiólogo jefe del consejo, comenzó a realizar cálculos rápidos en su tableta de datos. Su especie había evolucionado a partir de criaturas que pasaron la mayor parte de su historia evolutiva escondiéndose bajo las rocas de los seres que querían comérselas. Así que su instinto para evaluar el peligro estaba afinado. Las cifras que obtenían no tenían ningún sentido. «Comandante Morrison», chilló, su voz alcanzando frecuencias que hicieron que los delegados cristalinos cercanos resonaran con simpatía. «Los parámetros de tolerancia ambiental de su especie parecen estar mal registrados en nuestras bases de datos. Seguramente no podrá sobrevivir a temperaturas superiores a 200 grados». Jaque parecía realmente confundido. «¿200? Apenas hace suficiente calor para una sauna adecuada. El verano pasado, Lisa y yo fuimos de excursión al Valle de la Muerte cuando la temperatura llegó a los 120 grados Fahrenheit. Y nos quejamos todo el tiempo de lo genial que era. ¿Verdad, Lisa?» Lisa asintió con total frialdad, sacando lo que parecía una silla plegable diseñada por alguien que nunca había visto muebles antes, pero que tenía opiniones firmes sobre la portabilidad. «Tuve que usar una chaqueta ligera». El colapso mental colectivo del Consejo Galáctico se estaba volviendo audible. Varios delegados habían comenzado a emitir sonidos agudos y agudos, mientras que otros simplemente habían desactivado sus funciones cerebrales superiores como medida de protección. «La composición atmosférica», continuó el Dr. Kijit desesperadamente, consultando sus notas como un hombre que se aferra al último trozo de escombros de un barco de cordura que se hunde. 90% compuestos de azufre. Respirar esto causaría una descomposición celular inmediata en cualquier especie conocida. «Ah, para eso sirven los filtros», dijo Tommy alegremente, sosteniendo lo que parecía una máscara de respiración estándar. «Aunque honestamente, el azufre no es tan malo. ¿Has estado alguna vez en Yellowstone? El mismo olor. Realmente un poco nostálgico». «¿Nostálgico?», repitió Vexile débilmente. «Sí, me recuerda a los viajes de campamento con mi papá cuando era niño», continuó Tommy. «Solía llevarnos a todos los mejores lugares. Regiones volcánicas, manantiales de azufre, ese cañón donde las rocas eran lo suficientemente radiactivas como para brillar por la noche. Un gran momento para unir a la familia». El embajador Krelnux había dejado de tomar notas por completo y simplemente miraba su panel de datos con la expresión hueca de alguien cuya visión del mundo acaba de ser introducida en una trituradora de madera.
Tu padre te llevaba a lugares radiactivos por diversión cuando eras niño. El educativo también, añadió Jake amablemente. Nada te enseña más sobre los procesos geológicos que verlos intentar matarte en tiempo real. Construye carácter. La nave de desembarco descendió a través de la atmósfera de Infernace Prime con toda la gracia de un ladrillo aprendiendo a bailar claqué. Mientras que la fricción atmosférica convirtió el casco en una temperatura que la mayoría de las especies considerarían inaceptable para la existencia continua. Dentro del compartimiento de pasajeros, la tripulación humana estaba haciendo algo que desafiaba todos los principios conocidos de psicología de supervivencia. Se estaban emocionando. «Oh hombre, mira esa vista». Tommy presionó su cara contra el ojo de buey como un niño en un acuario, ignorando por completo el hecho de que la vista consistía en géiseres de lava arrojando roca fundida a 3 metros de altura. Es como un espectáculo de fuegos artificiales de la naturaleza, excepto que nunca se detiene y todo está en llamas. Las naves de observación alienígenas en órbita mantuvieron lo que sus comandantes consideraban una distancia segura, lo que en este caso significaba aproximadamente medio sistema solar de distancia. En el puente de la nave insignia real, el embajador Besto observó el desembarco humano a través de telescopios de alta potencia con el tipo de fascinación morbosa generalmente reservada para los desastres naturales inminentes. «Realmente lo están haciendo», susurró, con el mismo tono de voz que utiliza la gente para describir milagros o accidentes de tráfico particularmente impresionantes. «Están aterrizando en la superficie y están cantando». La grabación de audio confirmó sus peores temores. Los humanos de hecho estaban cantando algo llamado Campfire Songs Volume 7, Volcanic Edition, que aparentemente incluía favoritos del público como This Lava Light of Mine is Be Coming Round de Magma Flow. La nave de desembarco aterrizó en lo que optimistamente podría llamarse tierra firme, aunque fue más preciso describirlo como roca temporalmente no fundida con problemas de compromiso. La plataforma de aterrizaje comenzó inmediatamente un deslizamiento lento e inevitable hacia un lago de lava cercano. Pero los humanos parecen considerar esto una característica encantadora más que un defecto de diseño. «Es un lugar perfecto», anunció Jake, bajando del barco y respirando profundamente el aire que debería haberle licuado los pulmones al contacto. «Agradable y cálido, gran ambiente, y mira esa iluminación natural. Lisa, empieza a montar el campamento base. Tommy, ve si puedes encontrar un buen lugar para la fogata». «¿Pozo de fuego?», Rosa gritó, desempacando el equipo con la eficiencia de alguien que había hecho esto miles de veces antes. «Jake, literalmente estamos parados en un planeta hecho de fuego». «Sí, pero no es lo mismo», respondió Jake con el tono paciente de quien explica algo obvio a un niño pequeño. «Las llamas de una fogata tienen carácter. La lava es simplemente impersonal. ¿Dónde está la diversión en asar malvaviscos durante un proceso geológico?» A bordo de la nave de observación, el Dr. Kijit había comenzado a tomar notas detalladas con la desesperada intensidad de un científico que observa las leyes de la física en proceso de divorcio. El sujeto Morrison ha rechazado la fuente de energía térmica fácilmente disponible del planeta a favor de crear la suya propia. Las razones aducidas incluyen la falta de carácter y la naturaleza impersonal de los procesos geológicos. Solicitar protocolos de evaluación psicológica inmediata para toda la especie humana. En la superficie, los humanos habían comenzado lo que llamaban montar un campamento con un tipo de eficiencia metódica que habría sido impresionante si no estuviera ocurriendo en condiciones que deberían haberlos reducido a átomos componentes en los primeros 30 segundos. Lisa desplegó un refugio que parecía haber sido diseñado por alguien que había tomado la arquitectura portátil como un desafío personal, mientras Tommy comenzó a ordenar rocas en un círculo con la concentración de un maestro artesano. «¿Encontraste el lugar perfecto para la tienda de campaña?», Lisa anunció alegremente, clavando estacas en el suelo que en ese momento brillaba con un alegre color naranja. «Agradable y nivelado, buen drenaje, y ese flujo de lava allí debería proporcionar un excelente ruido blanco para dormir». Cabe señalar que la tienda no estaba hecha de ningún material conocido por la ciencia galáctica.
Parecía estar construido con algo a lo que los humanos llamaban casualmente tela resistente para acampar, que aparentemente poseía la milagrosa capacidad de permanecer intacta mientras se la colocaba directamente adyacente a temperaturas que podrían derretir los cascos de las naves espaciales. ¿Sabes qué? Este lugar necesita, dijo Rose divertida, colocando lo que parecía una mesa plegable junto a un geyser de azufre fundido. Unas sillas de camping de verdad y quizás una hielera para las bebidas. Hoy va a hacer mucho calor. Ella no captó en absoluto la ironía. Tommy había creado con éxito su fogón y ahora estaba construyendo lo que él llamaba una fogata adecuada utilizando materiales que parecían consistir enteramente en combustibles refinados que ardían exactamente a la temperatura adecuada para la preparación óptima de malvaviscos. El hecho de que esto requiriera crear una reacción química controlada capaz de mantener una producción de calor constante en un ambiente donde todo estaba ya en llamas le pareció perfectamente razonable. Los malvaviscos están listos, anunció, mientras ensartaba los confites blancos en palitos para asar especialmente diseñados que parecían sospechosamente diseñados por alguien que había pensado seriamente en la metalurgia de la preparación de bocadillos. ¿Quién quiere el primer lote? En órbita, 3 especies diferentes actualizaron simultáneamente sus bases de datos oficiales para clasificar a los humanos como físicamente imposibles pero aparentemente demasiado obstinados como para preocuparse. El tercer día de lo que los humanos insistieron en llamar su escapada relajante comenzó con Tommy quejándose de que los géiseres de azufre lo habían mantenido despierto porque no eran lo suficientemente rítmicos para un ambiente adecuado para dormir. Esta fue, según Galactic Records, la primera vez en la historia registrada que alguien criticó un paisaje infernal planetario por un compromiso insuficiente con la producción de ruido blanco. Te lo digo, se quejó Tommy, mientras hurgaba en la fogata con un palo que debería haberse vaporizado pero que aparentemente tenía permanencia. Los géiseres de Io tuvieron una sincronización mucho mejor. Estos están por todas partes. Totalmente poco profesional. Jake salió de la tienda con el aspecto de alguien que acaba de disfrutar del sueño de vacaciones más reparador de su vida, a pesar de haber pasado la noche en condiciones que habían provocado que la expedición cristalina anterior lograra lo que su transmisión final describió como descorporación atómica con extremo prejuicio. Hermosa mañana, anunció, estirándose y respirando profundamente el aire que era 90% compuestos de azufre y 10% rencor. ¿Sabes qué? Creo que hoy es el día perfecto para explorar un poco. Todavía no hemos visto realmente los lugares de interés. Esto era técnicamente cierto. La definición humana de ver las vistas aparentemente requería caminar y mirar las cosas en lugar del enfoque más convencional de observar desde una distancia segura mientras se reza por sobrevivir. Las expediciones anteriores normalmente habían logrado recolectar datos durante aproximadamente 15 minutos antes de lograr una redistribución molecular involuntaria, pero nunca habían tenido la oportunidad de lo que los humanos llaman salir y realmente experimentar la cultura local. Voy a buscar el equipo de senderismo, dijo Lisa, poniéndose unas botas que parecían diseñadas por alguien que había estudiado los principios de ingeniería de los alunizajes y había decidido que no eran lo suficientemente extremos. Rosa, empacaste las herramientas de estudio geológico. Aquí mismo, respondió Rosa, mientras levantaba un equipo que parecía sospechosamente similar a los instrumentos científicos estándar, salvo que todo estaba etiquetado con notas útiles como a prueba de lava, clasificado para la exploración en entornos hostiles y con garantía nula si se usaba en planetas con temperaturas atmosféricas inferiores a 500 grados. La expedición de senderismo partió a través de un terreno que estudios anteriores habían clasificado como incompatible con la continuidad de la existencia, pero que los humanos consideraban un sendero natural particularmente interesante. Mantuvieron un ritmo constante a través de flujos de lava cristalizada, deteniéndose ocasionalmente para admirar el paisaje o tomar fotografías de formaciones geológicas que habían matado a equipos de investigación enteros por pura proximidad. «Oh, esto es precioso», suspiró Lisa, colocando su equipo fotográfico junto a un abismo que brillaba con la clase de luz interior que se asocia típicamente con hornos industriales o la ira de deidades menores.
La forma en que la roca fundida atrapa el vapor de azufre es como una instalación de arte abstracto de la naturaleza. Tommy consultó su unidad GPS portátil, que había sido especialmente modificada para su uso en entornos donde la electrónica convencional solía experimentar lo que los manuales técnicos denominaban eufemísticamente una sesión de funcionalidad catastrófica. Según la topografía, datos, debería haber algunas formaciones interesantes a unos 2 clics al noreste, anunció. Los estudios orbitales detectaron algún tipo de anomalías estructurales, pero nadie se había acercado lo suficiente como para investigarlas adecuadamente. Esto se debía, por supuesto, a que acercarse lo suficiente para investigar adecuadamente requería sobrevivir el tiempo suficiente para llegar a las formaciones, lo que había resultado problemático para especies cuyas estrategias de supervivencia no incluían considerar las trampas mortales planetarias como oportunidades recreativas. La caminata continuó por lo que los humanos describieron alegremente como un terreno desafiante pero factible. Este terreno incluía cruzar tubos de lava por puentes improvisados, sortear respiraderos de azufre que expulsaban gas sobrecalentado a 15 metros de altura y trepar por formaciones cristalinas que resonaban con frecuencias armónicas capaces de licuar la mayoría de los materiales conocidos. ¿Sabes qué me encanta de acampar?, preguntó Rose con humor, caminando con cuidado alrededor de un charco de cobre fundido mientras se ajustaba las correas de la mochila. Realmente te reconecta con el mundo natural. Nada de esas cosas de ciudad artificial, solo tú, los elementos y la belleza cruda de los procesos geológicos tratando de matarte. Fue Tommy quien primero detectó la anomalía. «Hola chicos, miren esto», gritó, señalando hacia lo que parecía ser una sección del acantilado que estaba un poco menos comprometida con el principio general de estar en llamas. Eso no parece una formación rocosa natural. Los humanos se acercaron con la curiosidad casual de los turistas que descubren una atracción interesante al borde de la carretera, en lugar del terror cuidadoso que debería haber acompañado el descubrimiento de estructuras artificiales en un planeta donde la expectativa de vida generalmente se medía en minutos. «Bueno, me condenarán», silbó Jake, pasando las manos por lo que claramente era una superficie de piedra tallada. «Es algún tipo de edificio o tal vez un templo. La mampostería es increíble. Mira esta artesanía». La estructura que emergió de su cuidadosa excavación, porque por supuesto habían traído herramientas de excavación portátiles en su viaje de campamento, no se parecía a nada en las bases de datos arqueológicas galácticas. La arquitectura sugería una civilización que no solo había sobrevivido en Infernace Prime, sino que había prosperado aquí, creando arte y monumentos en condiciones que la ciencia galáctica actual consideraba incompatibles con la materia organizada, y mucho menos con la sociedad organizada. «Estas inscripciones», murmuró Lisa, fotografiando cuidadosamente símbolos tallados en piedra que deberían haberse derretido hace eones. «Son hermosas. Y mira, hay más estructuras más arriba en el acantilado. Esto no era solo un edificio. Era una ciudad entera». Las formaciones cristalinas, agregó Rosa, recolectaban muestras con equipos que emitían alegremente pese a estar expuestos a condiciones que típicamente provocaban que los instrumentos científicos presentaran quejas formales ante sus fabricantes. «No son naturales. Alguien los cultivó, probablemente los cosechó. Estos cristales. Las lecturas de energía están fuera de serie». Tommy estaba examinando lo que parecía ser un sofisticado sistema de gestión del agua que había sido diseñado para canalizar y controlar los flujos de lava con fines prácticos. «Ingeniería increíble», dijo con admiración. Convirtieron todo el sistema volcánico en infraestructura, calefacción, generación de energía, manufactura. Construyeron una civilización que utilizó la hostilidad del planeta como recurso. El descubrimiento fue, desde cualquier punto de vista razonable, el hallazgo arqueológico del milenio. Una civilización entera perdida, perfectamente preservada por condiciones que habían impedido que cualquier otra especie se acercara lo suficiente como para perturbar el lugar. Arte, tecnología y artefactos culturales de un pueblo que dominó la supervivencia en un entorno que la ciencia galáctica actual consideraba teóricamente imposible de habitar.
Los humanos lo trataron como una diversión ligeramente interesante de sus vacaciones. «Esto es genial», dijo Jake, sentándose en un banco de piedra que había sido tallado en roca viva y que en ese momento irradiaba un calor que habría calificado como un arma bajo varios tratados galácticos. «¿Sabes qué? Creo que deberíamos preparar el almuerzo aquí. Esta vista es espectacular». En órbita, el embajador Vexal observaba los flujos de datos entrantes con la expresión de alguien cuya comprensión de la realidad acababa de ser escoltada gentil pero firmemente fuera de las instalaciones. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió con todo el caos organizado de una realidad en crisis nerviosa. El embajador Bestol se encontraba en el podio central, agarrando una tableta de datos con el agarre desesperado de alguien cuya visión del mundo había sido sistemáticamente desmantelada por una especie que consideraba que un mundo de muerte fundida era adecuado para escapadas de fin de semana. «Estimados colegas», comenzó Vexal, su voz tenía el tono ligeramente desquiciado de alguien que ha pasado las últimas 72 horas viendo cosas imposibles suceder con regularidad casual. «Presento los hallazgos preliminares de la expedición Infernace Prime». Los delegados reunidos se inclinaron hacia adelante con el tipo de atención intensa que habitualmente se reserva para los apocalipsis inminentes o los chismes particularmente buenos. La pantalla holográfica se activó, mostrando imágenes que provocaron que varias especies experimentaran lo que su personal médico luego clasificaría como fallas del sistema cognitivo debido a una sobrecarga de imposibilidad lógica. «El primer día», continuó Vestile, consultando sus notas con la precisión mecánica de alguien cuya cordura se mantenía intacta mediante un procedimiento burocrático. La tripulación humana estableció lo que denominaron campamento base en condiciones que registraron una temperatura superficial de 837 grados. Se quejaron de que el clima era un poco bochornoso y solicitaron una mejor ventilación para sus dormitorios. El doctor Quillat levantó un apéndice tembloroso. «Embajador, nuestras bases de datos de xenobiología indican que la estructura celular humana debería experimentar un colapso catastrófico a temperaturas superiores a 300 grados. ¿Cómo definen lo húmedo?». Según el especialista en comunicaciones Park, Vexal respondió leyendo directamente su transcripción con el tono de alguien que recita una escritura extraterrestre. «Bochornoso se refiere a esa sensación pegajosa que se tiene cuando hace calor, pero no lo suficiente como para resultar cómodo». Expresó su esperanza de que la temperatura suba un poco a mitad de semana. El silencio que siguió fue tan profundo que varias especies olvidaron temporalmente cómo mantener las funciones biológicas básicas. En la sección de respiración de metano, el embajador Glocknar comenzó a emitir pequeños sonidos gimoteantes que su traductor interpretó como no computables, solicitando el reinicio del sistema. Día 2. Vexel continuó con la marcha inexorable de alguien leyendo el acta de la carta de renuncia de la realidad. Los humanos expresaron su descontento con la actividad geológica local. El oficial de navegación Chen presentó una queja formal alegando que los géiseres de azufre carecían de un ritmo adecuado y eran poco profesionales en sus patrones de erupción. Presentó una queja, repitió lentamente el concejal C. Pilon, contra un proceso geológico planetario por no ser profesional, de modo que quien lo comenzara primero y lo terminara segundo tendría hasta 12 años de servicio militar y la misma vida cómoda. La queja fue presentada en triplicate, confirmó Bestol, con recomendaciones de mejora, incluyendo una sincronización más consistente y una mejor integración con los ciclos naturales del sueño. El oficial Chen sugirió que el planeta podría beneficiarse al tomar lecciones de Yellowstone, que realmente sabe cómo explotar las características geotérmicas de manera adecuada. El representante del colectivo Crystalline comenzó a resonar en frecuencias que indicaban meditación profunda o falla estructural total. Era difícil decir cuál. El tercer día trajo consigo el descubrimiento arqueológico, anunció Bessel, y la atmósfera de la cámara pasó del horror desconcertante a algo cercano a la anticipación eléctrica. Los humanos localizaron y excavaron ruinas de una civilización avanzada que había logrado una habitación sustentable en Infernace Prime. El sitio incluye arquitectura intacta, artefactos tecnológicos y formaciones cristalinas con fuentes de energía sin precedentes.
La cámara estalló en una celebración multilingüe. Por fin, algo que tenía sentido. Un descubrimiento de esta magnitud revolucionaría la arqueología galáctica, la xenotecnología y su comprensión de la adaptación ambiental. Este fue el tipo de avance que justificó toda la expedición, el tipo de descubrimiento que el informe oficial del comandante Morrison, continuó Bestow, consultando su blog de datos, describe el hallazgo como bastante interesante y señala que la arquitectura antigua proporcionó una excelente sombra para nuestro almuerzo tipo picnic. Expresó especial aprecio por lo que denominó la auténtica atmósfera rústica de las ruinas. La celebración murió con la brusquedad con la que se introduce un tocadiscos en una trituradora de madera. Almuerzo picnic. El presidente del consejo, Cepillon, repitió débilmente. Sándwiches a la parrilla y ensalada de frutas. Bessel confirmado. El ingeniero Martínez señaló que las antiguas formaciones cristalinas constituían portavasos sorprendentemente buenos y que la acústica en el templo principal era perfecta para cantar. El doctor Quillit había comenzado a tomar notas rápidas con la frenética intensidad de quien documenta la muerte térmica de la lógica. Las lecturas de energía de esos cristales podrían revolucionar nuestra tecnología de generación de energía. Las técnicas arquitectónicas podrían permitirnos colonizar mundos anteriormente inhabitables. Las implicaciones para la teoría xenoarqueológica por sí solas. La especialista en comunicaciones Park Interactive calificó el descubrimiento con 4 de 5 estrellas en lo que ella llamó su reseña del viaje de campamento. Se dedujeron puntos porque, y cito, la recepción de Wi-Fi era terrible y no había suficientes senderos para caminatas con vistas panorámicas. Los delegados reunidos lo miraron con expresiones que de algún modo lograban transmitir tanto un temor existencial como la creciente sospecha de que el universo estaba siendo operado por fuerzas cósmicas con un sentido del humor profundamente inapropiado. Los humanos, dijo lentamente el embajador Krell, mientras sus 4 ojos giraban en patrones que los xenobiólogos estudiarían más tarde como ejemplos de respuestas de confusión avanzadas, han hecho el mayor descubrimiento arqueológico en la historia galáctica en un planeta que mata todo lo que se acerca a él, y lo están tratando como una programación recreativa inadecuada. Parece ser un resumen preciso, confirmó Bessel. Y están planeando regresar, el Dr. Quillit desesperadamente, aferrándose a su panel de datos como a un salvavidas en un océano de imposibilidad. Bessel consultó sus notas finales. El comandante Morrison expresó su entusiasmo por hacer de esto una tradición anual y sugirió que el próximo año podrían probar ese mundo de hielo en el sistema de Las Vegas porque sería un agradable cambio de ritmo y podría ofrecer mejores oportunidades para los deportes de invierno. El mundo de hielo en el sistema Vegas fue clasificado oficialmente como inhabitable debido a temperaturas cercanas al cero absoluto y condiciones atmosféricas compuestas enteramente de metano cristalizado y rencor. Solicitó específicamente a Bexile que agregara que recomendáramos algunos buenos lugares para acampar con instalaciones adecuadas para pescar en el hielo. El presidente del consejo, Cepillon, bajó lentamente la cabeza hacia su escritorio con un suave golpe que de alguna manera logró expresar la resignación colectiva de toda una galaxia. 3 meses estándar galácticos después de lo que los historiadores eventualmente llamarían el incidente del infierno. La sesión trimestral del Consejo Galáctico había adquirido la atmósfera apagada de un grupo de apoyo para seres cuya comprensión fundamental de la realidad había sido suave pero completamente destruida por una especie que empacaba malvaviscos para viajes al infierno. El embajador Bestol se presentó ante los delegados reunidos. Ya no era el diplomático confiado que alguna vez creyó que el universo operaba según principios predecibles. Sus 4 ojos ahora se movían en lentos patrones hipnóticos que los profesionales médicos de su especie habían clasificado como síndrome de ajuste filosófico con complicaciones de desconcierto existencial. El informe final sobre la primera expedición del infierno, anunció, con su voz con la resonancia hueca de alguien que ha mirado fijamente el abismo de la lógica humana y lo ha encontrado mirándolo con alegre indiferencia, ha sido completado y distribuido a todas las especies miembros. El informe en sí había requerido la creación de categorías completamente nuevas en el sistema de archivos galáctico.
Los informes de expediciones anteriores suelen contener secciones sobre duración de la supervivencia, evaluación de bajas y servicios conmemorativos recomendados. El informe humano incluyó categorías como actividades recreativas intentadas, evaluación de la gastronomía local y mejoras sugeridas para el futuro desarrollo turístico. El Dr. Kidd, que había pasado los meses intermedios intentando reconciliar la fisiología humana con las leyes básicas de la física, levantó un apéndice tembloroso. Embajador, las implicaciones tecnológicas de sus descubrimientos. Seguramente los humanos entienden el significado de lo que han encontrado. Bexal consultó sus notas con la precisión mecánica de alguien cuyo trabajo había evolucionado de representante diplomático a intérprete de bromas cósmicas. La comunicación de seguimiento del comandante Morrison, leyó en voz alta, expresó su agradecimiento por nuestro interés en las fotos de sus vacaciones y se ofreció a compartir lo que él llamó consejos para acampar para cualquier otra persona que planee visitar Infernace Prime. Sus recomendaciones incluyen llevar protector solar adicional, empacar equipos de cocina livianos pero duraderos y consultar los informes meteorológicos locales para detectar periodos de flujo de lava inusualmente activos. Protector solar, repitió el orador del consejo, Cepilon, con su voz conteniendo toda la profundidad emocional de alguien cuya visión del mundo había sido demolida profesionalmente por contratistas expertos. Para un planeta con temperaturas superficiales superiores a octingentésimo, el FPS mínimo es 50, confirmó Bexel. La ingeniera Martínez señaló específicamente que cualquier cosa menos que eso resultaría en lo que ella llamó un incómodo primer día de vacaciones. El representante de Regellán, cuya especie había evolucionado a partir de cautelosas criaturas excavadoras con instintos de supervivencia altamente desarrollados, comenzó a emitir pequeños sonidos que su traductor interpretó como un error del sistema. Por favor, reinicie el universo. Las formaciones cristalinas que descubrieron, y el Dr. Quilot las perseveró con la desesperada persistencia de alguien que se aferra a la racionalidad científica en un cosmos cada vez más irracional, podrían revolucionar la tecnología de almacenamiento de energía en toda la galaxia. Seguramente deben reconocer las aplicaciones comerciales. Bexal pasó a una sección diferente de su informe. El oficial de navegación Chen expresó un leve interés en las propiedades estéticas de los cristales, señalando que lucirían muy bien en un jardín de rocas y que la forma en que brillaban podría convertirlos en una buena iluminación de ambiente para futuros viajes de campamento. Sugirió que tal vez quisiéramos verificar si vienen en diferentes colores para ofrecer más opciones de decoración. El silencio que siguió fue tan completo que varias especies empezaron a preguntarse si el sonido mismo habría solicitado su retiro anticipado. Las técnicas arquitectónicas. El embajador Krelnox se aventuró débilmente. Los principios de ingeniería que permitieron que una civilización entera prosperara en esas condiciones. Ciertamente los humanos aprecian el avance científico. El especialista en comunicaciones del parque Vestel leyó con una cadencia constante como quien recita una elegía por la lógica misma y calificó la arquitectura antigua como bastante buena, pero señaló que los constructores podrían haber utilizado más ventanas para una mejor iluminación natural y que la falta de instalaciones de baño adecuadas hacía que el sitio fuera menos conveniente para estadías prolongadas. Los delegados allí reunidos lo miraron con expresiones que de algún modo lograban transmitir tanto un profundo respeto como la creciente certeza de que los humanos representaban la mayor historia de éxito evolutivo del universo o su broma práctica evolutiva más elaborada. Sin embargo, continuó Bessel, elogió la excelente elección de ubicación de la antigua civilización y señaló que claramente sabían cómo elegir un lugar con buen ambiente y calefacción confiable. El Dr. Quillat había comenzado a actualizar sus bases de datos con el tipo de determinación mecánica típicamente asociada con seres que experimentan fallas en el sistema cognitivo. Las implicaciones para los esfuerzos de colonización galáctica. Con ayuda humana, podríamos establecer asentamientos en mundos anteriormente considerados inhabitables. El comandante Morrison expresó cortésmente su interés en nuestras propuestas de colonización, informó Bexel,
pero señaló que los asentamientos a gran escala podrían arruinar la belleza natural del lugar y arruinar la experiencia en la naturaleza para los futuros entusiastas de los campamentos. Sugirió que tal vez deberíamos considerar lugares menos prístinos para nuestros esfuerzos de colonización. Menos prístino, repitió lentamente el portavoz del Consejo C. Pilon, que un planeta hecho enteramente de roca fundida y gas venenoso. Recomendó varias alternativas, confirmó Bexal, incluidos gigantes gaseosos con dinámicas atmosféricas interesantes, estrellas de neutrones con desafíos gravitacionales únicos y horizontes de eventos de agujeros negros, que describió como la mejor experiencia de campamento extremo. La comprensión que poco a poco iba surgiendo en la comunidad galáctica traía consigo el tipo de significado cósmico típicamente asociado con el descubrimiento de nuevas leyes de la física o con la división accidental por cero. Los humanos no conquistaron entornos hostiles mediante tecnología superior, planificación avanzada o estrategias de supervivencia sofisticadas. Simplemente se negaron a reconocer que ciertos lugares supuestamente eran inhabitables. La calificación final, anunció Bexal, llegando al final de su informe con la cansada resignación de alguien cuya descripción de trabajo había evolucionado mucho más allá de sus parámetros originales. Otorgado por el equipo de expedición humana por su experiencia en Infernace Prime. La cámara contuvo la respiración colectiva, lo que para varias especies requería un esfuerzo consciente para mantenerla. 3 estrellas de 5. Bexal concluyó que se dedujeron puntos por patrones predecibles de flujo de lava, variedad insuficiente en formaciones geológicas y oportunidades limitadas para deportes acuáticos. La reseña concluyó con una nota que decía que, si bien Infernus Prime era un destino decente para acampar, esperaban probar un lugar con mejores senderos para caminatas y tal vez algo de vida silvestre para observar. En el profundo silencio que siguió, el universo mismo pareció detenerse y reconsiderar algunos de sus principios operativos más fundamentales. Ya están planeando su próximo viaje, añadió Bexel en voz baja. Un agradable y relajante fin de semana en la luna helada de Próxima Centauri, donde la temperatura de la superficie se acerca al cero absoluto y la atmósfera está compuesta enteramente de metano cristalizado. El comandante Morrison solicitó específicamente recomendaciones de buenos lugares para pescar en el hielo y preguntó si alguien sabía si las condiciones locales eran adecuadas para construir fuertes de nieve. Y en ese momento, el Consejo Galáctico finalmente comprendió la verdad que transformaría su comprensión del universo. Los humanos no habían conquistado los entornos más hostiles de la galaxia. Simplemente habían ido a acampar allí y habían dejado comentarios.